buenas noches y bienvenidos a Consulta Abierta, Psicología para la Vida Cotidiana. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo los alimentos influyen en nuestra salud integral, de qué manera nuestro estado de ánimo está algunas veces determinado por lo que comemos. Vamos a hablar también de grandes mitos relacionados con la alimentación saludable. Y finalmente tenemos todo esto preparado para ustedes para mostrarles algunos reemplazos saludables de esos snacks o cositas que comemos a veces y que realmente no aportan a nuestra salud integral. En Consulta Abierta, hoy, nutrición consciente. La comida para los seres humanos es muy importante. Desde el momento que nacemos, salimos al mundo, la leche materna nos conecta no solamente con algo que nos nutre, sino también con el afecto que recibimos de esa persona que nos da la bienvenida al mundo. A partir de ahí, siempre el alimento va a estar en nuestras vidas relacionadas con eso, con el afecto, con el contacto con otro. Imagínense si no esto, cuando nosotros somos chicos, por ejemplo, el alimento se transforma en algo que puede ser un castigo o un premio, ¿sí? Si te portás bien, podés comer las golosinas. Si no comes toda la comida, te pongo en penitencia. Y cuando somos adultos y queremos agasajar a alguien o es su cumpleaños, muchas veces le decimos, te voy a hacer la comida que más te guste. También la comida está relacionada con nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, cuando ustedes están deprimidos o se sienten bajoneados, muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos, ay, qué ganas de comer algo dulce. O si queremos celebrar algo, parece que si no hay alcohol en el medio, no podemos celebrar. De esta manera, el alimento está presente en nuestras vidas. Pero ¿cómo influye en nuestra salud lo que comemos? Más allá de la gordura o la dieta para bajar de peso o eso que necesito si hago una actividad especial, como los atletas que se nutren de una manera particular. ¿Cómo influye el alimento en nuestro estado de ánimo? ¿Cómo influye el alimento en los cuadros en donde estamos físicamente enfermos? Muchas veces no los relacionamos, pero parece que tiene que ver eso que comemos con si nos recuperamos más rápido o más lento. Vamos a aprender hoy un montón de cosas sobre esto, sobre que hay una manera inteligente de alimentarnos y de entender que como seres humanos somos seres integrales y que realmente somos lo que comemos. Vamos a compartir un video sobre cómo sería la vida de los animales si comieran comida chatarra. Sí, la naturaleza es muy sabia, por eso los animales no comen comida chatarra, lo dejan para los humanos. Ya estamos hoy con nuestra invitada, la doctora Graciela Varela. Ella es médica, homeópata y directora de Espacio Vital, una institución dedicada a la medicina integral. Bienvenida, Graciela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, ¿verdad? ¿Qué es esto de medicina integral? Un concepto del que se habla mucho, pero por ahí no sabemos muy bien de qué se trata. Bien,
El ser humano es una totalidad, cuerpo, mente, emociones y si se quiere alma y espíritu, atravesado por un entorno social, laboral, económico, familiar, etc. Entonces, podemos decir que hay una multidimensión operando simultáneamente y que incide en nuestro estado de bienestar o malestar. Entonces, desde esta mirada, que es integrativa, tratamos los distintos problemas de salud con todo ese abordaje integral. En cambio, si vamos a otro tipo de enfoque que suele utilizarse también, que es simplista, mecanicista, reduccionista, donde se considera que el ser humano es un cuerpo, una máquina, similar a una máquina, como si tuviera tornillos, tuercas, etcétera, y que tenemos que acomodar, sacar, poner. Entonces nos reducimos a esa totalidad que es el ser humano, algo muy pequeño y, ojo, en algunos aspectos sirve, salva, saca de apuro, saca del paso, sí. Pero muchas de las patologías de hoy en día no se pueden abordar desde ahí, con esa mirada simplista. Esto que la gente dice mucho ahora, ¿no? Está la medicina tan súper especializada, tanto en los métodos de diagnóstico como en a qué se dedica cada médico en particular, que a veces como pacientes tenemos esa sensación, ¿no? Voy al médico del hígado, voy al médico del corazón, voy a la médica de la piel. Y a veces en la charla con el médico, por cómo está planteado también, ¿no? Las salas de esperas abarrotadas, por ahí los médicos que no tienen el tiempo suficiente para atender al paciente y hacer una entrevista a fondo, muchas veces ni siquiera el médico sabe, por ejemplo, en qué trabaja esta persona, dónde vive, cómo es su entorno. Y hay veces que por ahí la recuperación de la enfermedad que tiene, en una de esas tiene que ver con cambiar alguna de esas cosas, ¿no? Y muchas veces, como lo que nos urge como pacientes es el dolor, el síntoma, quiero dejar de sufrir, quiero que esto me deje de doler, quiero que mi vida vuelva a ser como era antes de la enfermedad, vamos al médico buscando la receta mágica, ¿no? Exactamente. Y eso, lamentablemente, no resuelve cuando hablamos de las patologías crónicas, que son el gran desafío de la medicina de hoy en día, ¿sí? Patologías como cardiopatías, diabetes, obesidad, acá en Tucumán cáncer, las enfermedades respiratorias de los chicos. ¿Qué niño de menos de 10 años no se ha pasado por lo menos los últimos 5 años ¿no? En el pediatra? Yo siempre digo el combo, que muchas veces a las mamás por ahí nos preocupa cuando el chico no puede respirar o está hace 5 días con tos, entonces bueno, el antibiótico, el corticoide y para que le baje la fiebre. El cuadro pasa y al mes estamos de nuevo con lo mismo. Entonces, o a la semana o a las 2 semanas. Sí, y ahí es donde tenemos que poner el foco de atención. Entonces ahí no estamos resolviendo, estamos quizás salvando, suprimiendo en algún momento, fue necesario, pero ¿qué está pasando? Que ese niño repite las patologías una y otra vez. Entonces tenemos que buscar una causa más profunda. Desde la homeopatía, tratamos los homeópatas esa causa profunda, pero el mismo Hahnemann, el creador de la homeopatía, hace casi 300 años, hablaba de los obstáculos a la curación. Y los obstáculos a la curación son, entre otras cosas, el estrés, la alimentación, la contaminación. Y hoy en día, si Hahnemann viviera, yo ya directamente le dedicaría más de un parágrafo, como le dedicó en su Organón del arte de curar. Claro, bueno, no esto por ahí que decíamos, un paciente alérgico puede hacer el tratamiento que quiera, homeopatía, alopatía, flores de... lo que sea. Ahora, si duerme al lado de una pared que tiene humedad, o si la alimentación que consume es una alimentación contraindicada para el alérgico, muy probablemente no se cure. Bueno, y algo súper interesante, Graciela, para empezar a vincular, sobre todo porque hoy hay mucha más conciencia, creo yo, es esto de la alimentación consciente, es decir, cómo el tipo de alimento que yo elijo no solamente influye en el valor nutricional, que es a lo que estamos acostumbrados, o sea, esto engorda más o engorda menos, esto es más rico o menos rico, o por ahí conciencia sobre si tienes más sal o menos sal. Pero vos hablas de alimentos que curan o alimentos que impiden la curación. ¿Qué es esto de la nutrición consciente, Gra? Y te diría algo más tajante. El lugar del médico también está en la cocina. La salud empieza o termina en la cocina. ¿Qué es la alimentación consciente? Es alimentarnos sabiamente, es comer con conocimiento, comer con inteligencia, comer con responsabilidad. Saber elegir, saber qué estoy introduciendo en mi cuerpo, qué sustancia estoy introduciendo. Muchas veces el patrón de hábitos, el patrón de consumo de alimentos modernos hace que la persona compre algo
porque es rico, porque es vistoso, porque el paquete es bonito, porque le genera deseos de comer más, que son deseos adictivos en realidad. Y a veces vemos una caja en donde aparece una manzana llena de rocío y creemos que es un jugo de manzana, por ejemplo, y a veces lo que menos tiene manzana. Adentro hay colorante, o esa azúcar. golosina para los chicos cremosa que tiene avellanas, supuestamente. Bueno, algo de avellanas debe tener, pero la cantidad de azúcar, saborizantes, colorantes y demás, y aditivos. Entonces, es saber elegir lo que vamos a comer, porque la incidencia que tiene la alimentación en nuestra salud física y emocional es enorme. Yo te diría que también compramos las emociones en el supermercado. Así como... de eso tenemos que hablar. Sí. Bien, vamos a hablar de dos grandes mitos que hay en relación a la alimentación y esta cuestión de que los alimentos pueden ser adictivos. ¿No les pasa a ustedes que por ahí se comen algo dulce? A la media hora quieren comer más dulce, pero por ahí si como una ensalada o algún otro alimento que no tiene tanta azúcar o que no tiene hidratos de carbono, estoy saciado y decimos el cuerpo no me pide o el cuerpo me pide determinada cosa. Dos grandes mitos, de los lácteos, Gra, y de los hidratos de carbono. Sí, y lo vemos cada vez con más frecuencia, cada vez es más difícil dejar de consumir dulces o harinas, por ejemplo. ¿Por qué? Y los lácteos también los voy a mencionar. ¿Por qué son adictivos? ¿Por qué son adictivos? Bueno, el trigo de hoy tiene 20 a 40 veces más gluten que el que tiene el grano original por la manipulación agroindustrial. El gluten se empieza a digerir, se transforma en péptidos que inciden en nuestro sistema nervioso central. Muchos alimentos, muchas sustancias que se producen en el intestino a través de la degradación de los alimentos y a través de la flora patógena que se instala en el intestino, hacen que tengamos conductas anómalas respecto a la elección de los alimentos. Vos decís que el intestino está relacionado con el cerebro. Sí, bien. Es el segundo cerebro por empezar y están interconectados. Son un binomio, el cerebro incide en el intestino y el intestino en el cerebro. Cuanto más como de eso, más quiero. Sí, por ejemplo, en el caso del trigo, el gluten se transforma en péptidos. El gluten es la principal proteína del trigo, se degrada en péptidos y va a los receptores de endorfinas, como los opiáceos, son similares a la morfina, entonces generan una euforia al consumirlos, claro, la sensación de bienestar, de bienestar. Rico. Y también ahora me siento bien, exacto, me he dado un premio, me he regalado algo rico. Exactamente. Bien. Y además aprendemos a callar ciertas emociones a través de los alimentos, por eso se genera ese patrón adictivo. Y en los niños, yo diría que tenemos que poner especial atención en los niños. Si queremos preservarlos de conductas adictivas de otras sustancias en el futuro, tenemos que empezar hoy en la infancia. El azúcar. Un niño de 8 años hoy en día generalmente consumió ya más azúcar que su bisabuelo en toda la vida. Un niño de 8 años. ¿Cómo influye lo cultural? Entonces nunca hubo tantas dietas y tantos problemas de salud. Bien. Nunca tanta información al consumidor y tanta confusión. Hay mucha información y creo yo muy poca conciencia de la responsabilidad que tenemos sobre estas cosas. Seguimos premiando a los niños con los dulces. Nunca yo a un chico porque se porta bien le voy a decir, te voy a dar una manzana. Es contradictorio. Claro, nos acostumbramos cuando somos adultos a unir emocionalmente ese alimento que químicamente nos da placer, digamos, con este estado de ánimo, ¿no? De tristeza o de vacío o de soledad. Entonces nos creemos por un rato, como si fuéramos niños, que si como ese alimento es la solución al problema. No es que realmente sea así, pero es como acallamos. Y eso tiene mucho que ver con estas asociaciones que hacemos de niños, ¿no? Que cuando nos portábamos bien nos daban una cosa rica y esa cosa rica era algo que tenía azúcar, colorante, hidratos de carbono, harinas. Bien. Bueno, Gra, una última cosa y de ahí les voy diciendo en casa, vayan preparando lápiz y papel porque hoy vamos a aprender a cocinar algunas recetas saludables y a saber también el valor nutricional que tienen estas opciones que tienen que ver con la comida naturista. ¿Por qué las personas con osteoporosis y con alergias respiratorias no deben consumir lácteos? Esto yo no lo podía creer, decía, no, me están mintiendo. Toda la vida me dijeron que tenía que consumir lácteos. ¿Por qué no? Sí. Lo que pasa es que se asocia el consumo de lácteos al aporte de calcio que necesitamos para nuestra principal estructura anatómica, una de nuestras principales estructuras, que es el esqueleto. La naturaleza es muy sabia, no nos va a dejar de proporcionar el mineral que más necesitamos para nuestro cuerpo y está ampliamente distribuido el calcio en el reino vegetal. El ser humano es el único animal que consume leche después de haber sido destetado. Para colmo de otra especie,
pero eso no es lo único. Sí, nuestros antepasados también consumieron leche porque la incorporaron a los hábitos de consumo occidental. No sucede así en todos los países. Por ejemplo, en China rural no está la leche incorporada. De hecho, el estudio China, que es el estudio más grande en medicina, salud y nutrición, estudió a 6.500 habitantes durante 2 décadas, un poco más, demostró que la osteoporosis se produce en los países más bebedores de leche, que el consumo de lácteos está asociado a esta patología y que se puede tener los huesos sanos y fuertes gracias al aporte de todos los vegetales, semillas y demás. Y todo eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Los lácteos sí aportan calcio, pero entre otras cosas descalcifican porque acidifican la sangre y un pH ácido en la sangre hace que el organismo tenga que salvaguardar esa situación, tamponar, alcalinizar y para eso usa minerales como el calcio de los huesos. Yo voy a traducir lo que vos estás diciendo para la gente común y para mí, porque me costó entenderlo pero lo entendí, es como a ver si entendí bien. Cuando yo consumo lácteos, sobre todo en exceso, que sé yo, como un quesito, un yogur, después leche, tengo exceso de lácteo en mi organismo. ¿Por qué? Porque adentro del lácteo hace que mi organismo esté ácido, un exceso de ácido. Entonces voy a tender a bajar ese ácido buscando dentro de mi cuerpo el lugar donde más calcio hay. ¿Y dónde hay más calcio? En los huesos. Entonces, cuanto más leche tomo, más mi cuerpo necesita sacar de los huesos calcio para bajar ese nivel de acidez. ¿Entendí bien? Bien, muy bien, Carmina. Ahora sí. Pero no es el único problema asociado al consumo de lácteos, hay muchos más por la industrialización, ¿sí? Y lo que quería decir con respecto a las alergias, porque podría hablar todo el programa y 10 programas más sobre este tema, ¿sí? Sobre el consumo de lácteos, es que también la caseína de los lácteos es mucógena y alergénica. Una de las primeras cosas que le digo a mis pacientes cuando me llaman, sobre todo por los niños que se enferman, supriman lácteos y gluten, todo lo que tenga trigo y derivados, por lo menos hasta que el niño esté sano. Bien. ¿Sí? Ok, porque eso algo entendí yo que produce como una mucosa dentro del cuerpo que hace que cualquier cosa que consuma para curar eso, cualquier alimento o cualquier remedio que esté tomando, no sea efectivo porque está eso generando moco permanentemente. O sea, lo que por un lado trato de sanarlo, por otro lado con el alimento estoy yendo en contra. Así es. Bueno, medicina integral, entender que el ser humano está atravesado por un montón de situaciones y que nada de lo que yo haga va a estar aislado. Lo que como influye en el estado de ánimo, mi estado de ánimo influye en mi salud y hablamos siempre desde este enfoque que se llama holístico. Sí. Bueno, vamos después de la pausa, Gra, a nuestro sector de cocina. Hoy vamos a mostrar un montón de recetas saludables y alimentos que además de nutrirnos, nos hacen bien a nuestro estado de ánimo y nos dan energía sin las consecuencias tóxicas por ahí de algunas cosas que solemos consumir. En un ratito nada más, después de la pausa.